Dios les bendiga a todos, les habla el profesor Percy para el Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar acerca de ciclos biogeoquímicos para el grado de primero de secundaria. A ver, marco teórico. Un ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos bio y el ambiente geológico geo. A ver, como tú puedes observar en la imagen, ves una flecha la cual tiene un ciclo continuo, sigue y sigue, así son los elementos químicos. Se transforman de uno a otro compuesto, van de una especie a otro, pero no acaban, no se destruyen, solamente se transforman. Energía solar. La energía solar está presente en nuestra vida diaria y es útil y necesaria para que todos los demás ciclos lleguen a funcionar. Cuando la energía solar por el incremento de la temperatura afecta al agua, el agua se condensa, se condensa, se precipita y cae en forma de lluvia, forma los ríos, lagos y finalmente se emboca en el mar. Al igual que el agua, otros elementos químicos dependen del sol para que lleguen a formar su ciclo. Ciclo del agua. Se presenta en tres estados básicos, que son estado líquido, sólido y gaseoso. Ya está en constante cambio debido al cambio de la temperatura presente en el ambiente. Como tú puedes observar en la imagen, el órgano fundamental de aquí de este ciclo es el sol. Eso hace que la temperatura se eleve, por lo tanto el agua se evapora, luego se condensa, cae en forma de lluvia, forma los ríos, lagos, y así sucede una y otra vez durante todo el año, todos los días. Es un ciclo interminable. El agua, dicho sea de paso, el agua no tiene vida. El agua es esencial para que subsista la vida, pero no tiene vida el agua. Ciclo del carbono. El carbono es esencial para todos los seres vivos. Las plantas absorben el CO2 de la atmósfera y lo transforman en savia. Luego es consumida por animales y finalmente vuelven a la Tierra. Como tú puedes observar en la imagen, el CO2 es un gas contaminante que está presente en la atmósfera, la cual es evacuada por plantas, animales y el hombre en la respiración, e incluso en las fábricas, industrias y autos, los cuales utilizan petróleo. Ahora, este CO2 es transformado en oxígeno limpio mediante las plantas durante el día, pero durante la noche ocurre todo lo contrario, las plantas emiten CO2 al ambiente. ¿Ya? Como tú puedes observar en esa imagen, el CO2 está presente en nuestra vida diaria y se transforma de un compuesto a otro durante todos los días, cada día, cada semana, cada año, y es parte esencial de la vida. Combustibles fósiles. Bueno, son aquellos combustibles los cuales se han formado durante miles de millones de años a través de presión y temperatura a las cuales han sido sometidas. Esta materia, que por ejemplo pueden ser plantas o animales que murieron hace muchos años, inclusive restos de personas, ya de seres vivos, han sido sepultadas y sometidos bajo presión y a temperaturas, las cuales han hecho que se degrade de una u otra hasta formar lo que conocemos como el petróleo. El efecto invernadero. Se habla mucho acerca de este fenómeno y es mediante el cual, como puedes observar en la imagen, es mediante el cual los rayos solares los cuales llegan a la Tierra desde el espacio no retornan hacia él, porque los rayos solares son como si fueran flechas las cuales vienen dirigidas a la Tierra, pero por un efecto de rebote ellos regresan hacia el espacio. Pero ¿qué pasa cuando la atmósfera está contaminada? O sea, hay exceso de CO2 en forma de nubes. Esta luz que debería salir no sale y permanece en la Tierra. Ahí es donde se crea un efecto invernadero donde la Tierra se va calentando gradualmente. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno consta de varias etapas. Ahorita vamos a hablar de manera esencial de cómo se da. ¿Ya? El nitrógeno se encuentra en el medio ambiente, en el aire, ¿ya? Pero nosotros no podemos obtenerlo o no podemos alimentarnos o proveer del nitrógeno de manera directa. Lo que lo hace, esto sí lo pueden hacer las plantas, algunas bacterias y algunos tipos de hongos. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Las plantas cuando absorben, o las bacterias u hongos cuando absorben este nitrógeno que se encuentra en el ambiente lo que hacen es fijarla, metabolizarla y adaptarla a su estructura.
cuando crece, por ejemplo plantas como la papa, los frijoles, contienen este nitrógeno en su estructura, ya en sus frutos, ¿ya? Y cuando una persona consume estos frutos obtiene ese nitrógeno, pues no lo obtiene directamente, sino lo obtiene a través de otro ser vivo, ¿ya? Etapas del nitrógeno. Tenemos la fijación del nitrógeno que les había explicado hace un momento, es cuando lo absorben directamente. Tenemos la nitrificación, como tú puedes observar ahí en la imagen. Lo que hace algunos seres vivos como las plantas, bacterias u hongos, lo que hace es obtener este nitrógeno y transformarla. Como por ejemplo en que le pueden transformar en amonio, como puedes observar ahí, o en un nitrato o en un nitrito, los cuales son compuestos que estas especies necesitan para sobrevivir. Luego tenemos la asimilación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es el proceso mediante el cual una planta llega a obtener estos átomos de nitrógeno en otros compuestos. Luego tenemos la amonificación. ¿Qué es la amonificación? Ya, es un proceso mediante el cual este nitrógeno está formado en amonio. ¿Ya? ¿Quiénes la producen? Ahí fíjate que las bacterias fijan este nitrógeno del suelo para convertirlo en amonio. Luego tenemos la desnitrificación. ¿Qué es la desnitrificación? También es causada por o la realizan las bacterias. Es cuando un ser vivo, sea una planta, sea un animal, muere ya, pierde su vida útil, su cuerpo se empieza a descomponer. Entonces ahí es donde vienen a tallar las bacterias, desnitrificando, o sea, extrayendo el nitrógeno que hay dentro de sus cuerpos mediante la putrefacción o la biodegradación. Ciclo del oxígeno. Se encuentra en el aire como un oxígeno molecular, en el agua y en el CO2. Se producen la producen las plantas a través de la clorofila produciendo oxígeno. Como tú puedes observar, este ciclo de oxígeno está presente tanto en el aire, en el agua, en plantas, en seres vivos, en nosotros mismos, ya que nosotros requerimos de oxígeno para sobrevivir, pero este oxígeno se metaboliza, se transforma de muchas maneras, tanto en CO2, en CO, en CO3, etcétera. ¿Ya? Pero se encuentra presente en muchos de los compuestos que el ser humano y los seres vivos requieren para sobrevivir. Actividades. Pregunta 1. Escribe el ciclo biogeoquímico. Bioquímico. Bueno, hemos estudiado 4, que son el carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. Pregunta 2. ¿En qué formas podemos encontrar el oxígeno? Bueno, habíamos dicho hace un momento que encontramos en el agua en la fórmula H2O, en el dióxido de carbono CO2 y en el aire como parte de la misma. Pregunta 3. Escribe el nombre de una fuente de carbono en la atmósfera. Bueno, residuos fósiles, el petróleo, gasolina, etc. Ahí tenemos una gran cantidad de carbono. Pregunta 4. El elemento químico más abundante en los seres vivos podemos encontrarlo bajo la forma de agua. Claro, el oxígeno, ¿cierto? H2O. Practicando en clase. Lectura, ciclos bioquímicos. Pregunta 1. ¿Es un componente no viviente? Bueno, estamos hablando de los elementos químicos. Son necesarios, requerimos de ellos, pero no tienen vida. Pregunta 2. ¿Cómo se reproducen los componentes no vivientes? Bueno, cuando hablamos de reproducción quiere decir que se va a obtener más. Y no, los componentes, los elementos químicos no tienen vida. Es necesario para la vida, pero no tienen vida, no se reproducen. Pero sí ocurre dentro de ellos transformaciones y movimiento en la naturaleza. Responder, son estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, lo que habíamos dicho hace un momento. Completar, en el ciclo del nitrógeno, las plantas y bacterias capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos. Ahí lo hemos completado plantas y bacterias, ya porque ellos son los que lo obtienen directamente de la atmósfera. La siguiente dice, en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por las plantas. Claro, el único ser vivo que lo puede producir, las plantas, ningún otro ser vivo lo puede producir. Donde el agua es el donador de electrones para realizar la reducción del CO2. Claro, las plantas absorben CO2 y emiten oxígeno. Muy bien, alumnos, hemos llegado a la parte final. Ahora les toca a ustedes desarrollar la sección del libro Tarea para la casa. Con ustedes será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.